Hola, hola, gente linda, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández, aquí estamos, acompañado por el trabajo imbatible de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, haciendo Al Filo de la Realidad. Un espacio, un reencuentro para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan: ovnis, parapsicología, criptozoología, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Saludando y agradeciendo a nuestros oyentes, a los incondicionales, a quienes nos siguen desde hace 25 años, a los novicios recién llegados a estas lides, a las emisoras, tanto físicas como online, que retransmiten Al Filo de la Realidad, a los mecenas, como cariñosamente llamamos a quienes con un pequeñísimo aporte mensual contribuyen a seguir consolidando nuestras actividades y acceden como tímida retribución a un podcast extra todos los meses. Bueno, algo que si ustedes se quieren sumar pueden encontrar mayor indicaciones en nuestro portal en internet, alfilodelarealidad.com, o a través de ese botón azul en nuestra página de iVoox. También, obviamente, a quienes por distintas aplicaciones y soportes acceden al Filo de la Realidad, como a través de Spotify. Bueno, a todos, a cada uno, gracias, ¿no? Porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Hoy vamos a retomar un tema hoy, digamos, tangencial a cierta dominante temática, si me disculpa la cuasi redundancia, que venía desarrollando en los últimos podcasts, porque ustedes habrán percibido, si es que tienen cierta continuidad y orden nominal en la audición de nuestras producciones, que había comenzado a tratar de profundizar, de aproximarme desde otros ángulos a este tema del el mensaje, más que el mensaje, yo diría el contenido comunicacional, la semiosis implícita en los encuentros y contactos entre la inteligencia detrás de lo que llamamos fenómeno ovni y la inteligencia humana. Y precisamente en algún artículo y en algún podcast reciente mencioné, casi como al pasar, lo que es el motivo del encuentro de hoy, el caso de la mano cortada. Un episodio que ronda la truculencia de la crónica negra, de la crónica policial, pero que tiene pinceladas de exotismo esotérico, ya sea que hagamos una mirada propia y próxima al satanismo, a la necrofilia, al fenómeno ovni, al caso Humo, al nazismo, como veremos. Estos tópicos aparentemente irreconciliables entre sí o ajenos entre sí, cómo se parecen de alguna manera conjugarse, cuando menos en la narrativa, en la mitogénesis surgida alrededor de este caso. Un caso que me ha interesado bastante, debo decirlo, a través de los años, más por estas connotaciones especulativas, fuertemente especulativas, pero necesariamente concomitantes al episodio en sí, que ya comenzaré a describir para quienes no le conozcan. Y debemos señalar que, si bien la crónica policial tiene cierto interés, despierta cierta curiosidad intelectual en mí, no es ni con mucho, para mí, una pasión, ¿no? Volcarme a la misma. Por eso este caso, en particular, me moviliza por la riqueza de detalles, como dije antes, exóticos, que acompañan al personaje, a las circunstancias, al contexto, más que por el mero hecho truculento que parece ser el eje que inclusive le da título a la cuestión. Y también rompiendo de alguna manera lo que siempre ha sido prácticamente una regla de conducta
para la construcción ideológica de estos podcasts, no es un tema en el cual yo haya profundizado personalmente, investigado de una manera original, aportado algo. Ustedes saben que un poco la dinámica de Al filo de la realidad es siempre tratar de traer algo original sobre la mesa, ¿no? Una investigación, una reflexión, una especulación, un tema desconocido para los oyentes. Este es un tema que especialmente para el público de España es harto conocido. De alguna manera quisiera ahorrar a mis amigos oyentes españoles lo aburrido que puede resultarle el tratamiento que voy a dar, hasta con una superficialidad que no hace homenaje y no hace honor a la naturaleza del episodio. Y por supuesto, rendir humildemente mis respetos a un sinnúmero de difusores e investigadores de la península que lo han tratado con muchísima mayor rigurosidad, hasta periodística, que la que yo voy a ofrecer. Alguien dirá entonces con continuo, y entonces Gustavo, ¿por qué dedicamos un podcast a este tema? Si estás diciendo que no es ni siquiera un trabajo más profundo y más detallista que el que otros referentes han hecho. Quiero citar aquí a Manuel Carballal, este periodista e investigador, o investigador periodístico de lo paranormal, que ha hecho algunos de los trabajos más cuidadosos y extensos en el tratamiento de este episodio, y en el cual abrevé para ilustrarme sobre el mismo. Pero como decía, un oyente puede decir, bien, si entonces no hay ningún aporte original, ¿por qué vamos a hablar de esto? Simplemente googleamos, buscamos caso de la mano cortada y nos enteramos por qué te resulta tan interesante. Quiero hacerlo porque sé de la fidelidad de algunos oyentes que ya tienen de alguna manera incorporado casi el automatismo de escuchar nuestros podcasts, ¿no? Esto que te encuentro en gente linda que ya sea que esté en el gym, en el gimnasio, conduciendo por autopistas y escucho Al filo de la realidad. Entonces, como para no decepcionarles al transferirles la responsabilidad de vayan y busquen ustedes información sobre el episodio, voy a hacer una semblanza del mismo yo. Semblanza que será necesariamente pálida e incompleta, debo decir. Pero, acercar también una pregunta que me hice cuando conocí y sobre todo cuando profundicé un poco este caso. Ustedes recordarán, si vienen siguiendo la hilación de nuestros últimos podcasts, que yo lo citaba porque lo que da nombre a este episodio, una mano amputada, una mano cortada, lo cité en uno de nuestros últimos encuentros por este fuerte valor simbólico arquetípico que tiene la mano, la idea de mano, no la mano, no se miren su mano y piensen en ella como un arquetipo, sino la idea de la mano, asociado al concepto de ingeniería simbólica como control de las masas. Yo había dicho hasta qué punto no somos conscientes de la gran fuerza o la gran carga energética desde lo emocional que la idea de la mano tiene en el inconsciente colectivo. Bueno, y en este caso decía, es bastante paradigmático, porque de la pobre víctima amputada post-mortem se le extrajo no solo la mano, sino se le extrajeron la lengua y los ojos, pero arquetípicamente no quedaron como el caso de los ojos extraídos, o el caso de la lengua amputada, quedó como el caso de la mano cortada. Cuando todas las partes del cuerpo, las mencionadas, se encontraron en condiciones muy similares, voy al sesgo inconsciente e involuntario de los periodistas que les movilizó más la idea de la mano amputada que la idea de ojos extraídos o de lengua amputada, ¿no? Pero más allá de ese matiz arquetípico que señalaba, hay una pregunta que cuando avancé en mi conocimiento del episodio me formulé y que voy a compartir con ustedes a medida que desarrolle el caso de la mano
cortada. Satanismo, humo, nazis. ¿Qué es el tema de hoy en Al Filo de la Realidad? Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos, desandamos este misterio, cuando menos policial. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Date la oportunidad de aprender con nosotros Tonalin, el mal llamado yoga tolteca. Esa enseñanza ancestral que consiste en compartir 20 ejercicios, posturas, movimientos, cada uno de ellos vinculado a un tipo de energía cósmica que baña el planeta Tierra en cada atado de 20 días, en cada periodo de 20 días, con impacto en nuestra psiquis, en nuestro espíritu, en nuestra salud física. Formación de Tonalin, nuevamente en España, en proximidades de Pamplona, a partir del 14 de mayo de este 2024. Contacto a través de nuestras redes con los organizadores. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Y por fin una nueva formación de segundo nivel en España. Será en Navarra, del 17 al 19 de mayo de este 2024.
Quienes asistan, quienes se hayan formado en nuestros encuentros de primer nivel, esta vez conocerán cómo trabajar el temazcal personalizado, el masaje con piedra de obsidiana dentro del temazcal. Cómo se lleva adelante la ceremonia de la pipa sagrada. Cómo se celebra la unión de parejas según el pensamiento y filosofía tolteca, el amarre de tilma y huipil. Trabajaremos la senda del guerrero. Manejaremos verdaderas fronteras del conocimiento ancestral en este nuevo segundo nivel en formación de guía de temazcal, Navarra, España, 17 a 19 de mayo. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos entonces en Al filo de la realidad y para quienes no lo conozcan vamos a hacer una breve ambientación. Tenemos que remontarnos al 19 de enero de 1954 cuando un caballero de nombre Luis Shelby se presenta ante la policía de Albacete, España, para denunciar una situación bastante escabrosa que vivía en el ámbito familiar. Luis Shelby era uno de los hijos de doña Margarita Ruiz de Liori, o Lijori, si ustedes lo quieren, pero darle a la H intermedia entre la I y la O algún tipo de acentuación. Digamos Liori. Marquesa de Villasante. Este personaje, doña Margarita, ameritaría una serie de Netflix por su propia historia sin llegar a este caso en particular. Una mujer de prominente situación económica, supo estar casada en primeras nupcias con un caballero de apellido Shelby, por eso el nombre de su hijo. Luego se divorcia, al poco tiempo enviuda, y se dedica, una persona brillante, una persona que, y ubíquense, estamos hablando de la España de comienzos del siglo XX, una mujer que realizó en 2 años la carrera de abogacía, que estudió medicina, manejaba varios idiomas, tenía dotes artísticas, de artista plástica, sus trabajos, sus pinturas tuvieron distintas exhibiciones y hay algunas en museos inclusive de Estados Unidos, pero además una persona terriblemente aventurera y escandalosamente liberal en lo sexual para la época. Dicen las versiones, ya saben cómo corren estas versiones ustedes, que tuvo amoríos con Primo de Riviera, tal vez con el mismo generalísimo Franco, a quien cuando estaba en tierras africanas salvó la vida no una sino 2 veces, advirtiéndole de atentados en su contra. Una mujer que tuvo amoríos con rebeldes marroquíes y jugó de doble agente, es decir, para el imperio español por un lado y para sus amantes marroquíes por otros. Se la conocí en un momento como la Mata Hari española, aunque claro tuvo mucho, por lo menos mejor destino que la Mata Hari histórica, ¿no? Fusilada muy joven en finales o en los finales de la Primera Guerra Mundial. Yo no me voy a detener mucho
en la historia del personaje, porque este podcast no va de eso, de la historia del personaje, pero les digo que es interesantísimo, riquísimo, ¿no? Aparte, una mujer que precisamente cuando los escándalos de alcoba mezclados con la política y el espionaje alcanzan un punto álgido, se va a vivir unos años a Estados Unidos, donde tiene una activa participación en los movimientos feministas de ese entonces. Uno pensaría que una mujer liberal, independiente, feminista, estaría más ideológicamente orientada hacia el anarquismo o hacia los movimientos de izquierda. Doña Margarita, por el contrario, tenía una absoluta, tal vez por una exagerada cuna aristocrática, tenía una absoluta predilección por el conservadurismo más extremo, ¿no? Por la derecha más intransigente. Bueno, su misma amistad e intimidad con estos personajes ya citados claramente habla también de ello. Bueno, el tema es que esa intensa vida intelectual, social, política, consumió los primeros 60 años de su existencia. Ya para comienzos de los 50, doña Margarita era una señora mayor que vivía la mayor parte del tiempo recluida en su palacete en Albacete, donde desde unos años antes, y esto es muy interesante, por esas preguntas extrañas que yo me hice después de conocer el caso y que voy a compartir con ustedes, donde en los últimos años había comenzado a acumular gran cantidad de animales como mascota, especialmente perros y gatos. Se habló en un momento que entre su propiedad en Albacete y una vivienda en Madrid tendría cerca de 60 entre perros y gatos, a los cuales prodigaba el mayor de los cuidados, aunque a raíz de esto que voy a comentar, cuando empezaron a filtrarse rumores y dimes y diretes, siempre se señalaba que la mayoría de los animales vivían enfermos. Aparentemente no enfermos por maltrato o descuido, porque también esas mismas fuentes dicen que doña Margarita gastaba enormes sumas de dinero en adquirir los mejores medicamentos veterinarios posibles, inclusive haciéndolos traer desde el exterior, pero como que sus animales tenían esa especie de recurrencia patológica, independientemente de la especie, independientemente de la edad, independientemente incluso del tiempo que habían permanecido, especialmente los de Albacete, en su propiedad. Pero cuando en 1954, en enero de 1954, su hijo Luis se presenta en la policía, lo extraño de todo este conglomerado de hechos adquiere visos casi de inverosimilitud. Porque Luis dice que le preocupaba ciertas manipulaciones que su mamá, doña Margarita, y la entonces pareja que doña Margarita tenía, un caballero con el cual no había podido casarse, pero que asumía y convivía como marido, podrían haber hecho manipulando el cadáver de Margot, hermana de Luis, hija de doña Margarita, que habría fallecido unos pocos días antes. Esto desencadena, pongamos la cosa en perspectiva, estamos hablando de una persona muy cercana a Franco, un cierto protocolo de investigación, digamos, políticamente correcto, tratando de no herir susceptibilidades. Pero una cosa va llevando a la otra, y cuando la justicia interviene abiertamente, ¿qué es lo que encuentra? Unos días antes, el 30 de diciembre, si no me equivoco, había fallecido Margot, con 40 y tantos años de edad. Hija de doña Margarita, una mujer, Margot,
que había tenido una salud enfermiza, delicada a lo largo de toda su vida, y finalmente había, a consecuencia de lo que parecía ser un caso de hipertensión, había sufrido una trombosis y había fallecido. Lo que viene a descubrir la investigación es que antes de proceder al sepelio de Margot, tras un velatorio que se hace a cajón cerrado, lo que vienen a descubrir es que antes de todo eso, doña Margarita, la mamá, habría extraído los ojos de sus cuencas, 2/3 partes de la lengua y una mano, la mano derecha del cadáver, y extraído la dermis palmar de la izquierda, la piel de la mano izquierda. Y todo esto lo habría conservado en frascos, en cubetas con alcohol en distintas partes de la casa. Cuando se realiza el primer allanamiento, inclusive hay 2 exhumaciones del cadáver para los estudios subsiguientes, no solo se ratifica todo esto, se encuentran estos órganos extraídos, amputados. Se ratifica que la ablación de los órganos lo habría realizado la pareja, es decir, la mamá y su pareja, la pareja acusada, y además se encuentran en una serie de recipientes, también con alcohol y otras sustancias conservantes, la cabeza de 2 perros pequeños, amputadas post-mortem. Más allá de las vicisitudes, esto al final termina transformándose pongamos en el contexto sociopolítico de la época, casi en un circo mediático y judicial, donde estas 2 personas acusadas no llegaron a pasar 48 horas en prisión y fueron sentenciadas a penas de cárcel por profanación de cadáveres que quedaron en suspenso y que después son rechazadas, derogadas por vicios procesales. Vuelvo a lo que dije antes, era amiga de Franco, no podía quedar salpicada. La justicia hizo como que procedía con equilibrio y objetividad, pero en definitiva satisfizo la expectativa, porque la profanación del cadáver existió y porque ambas personas, pero hablemos de Margarita, ¿no? que quedó muy en evidencia en todo momento que fue la autora ideológica, la responsable intelectual de todo lo que se hizo. Todas estas personas pasaron por los pertinentes peritajes psiquiátricos y la conclusión es que estaban en perfecto uso de sus facultades mentales. Se veía, según los peritos de parte de Margarita, una cierta predisposición para la necrofilia, aunque uno se pregunta si ese comentario, porque por otra parte se dice de ninguna manera esa predisposición era determinante y condicionante de los procedimientos en los que había tomado parte. Yo por lo menos me pregunto si esa línea agregada en el peritaje no era solo como para proveer una especie de marco de aceptación a la propuesta de que el problema comenzaba y terminaba en una decisión personal de Margarita. Hasta aquí ustedes pueden decirme, bien, Gustavo, pero aquí lo que tenemos es, una señora muy rara, una señora mayor, digamos, quién sabe si con todos los patitos mentales puestos en fila, quien tenía una cosita ahí media morbosa y macabra, ¿no? Los perritos decapitados, la hija. Esto podría resolverse, tal vez los peritajes no se hicieron con suficiente profundidad. Miren, yo siempre, con todo respeto digo, ¿no? De psiquiatras y psicólogos digo, está muy bien lo que suman y aportan, pero no los tomemos como ciencias exactas, como ciencias duras, donde los
resultados son empíricamente repetibles, verificables y se pueden formular leyes generales, ¿no? La psicología y la psiquiatría, y es lógico que así sea porque hablamos de los ámbitos de la mente, tienen cierto margen de ambigüedad que es dable comprender. Pero esto que he enunciado muy someramente, muy superficialmente, que seguramente los conocedores del caso de la mano cortada estarán trinando porque estoy obviando un sinnúmero de detalles, tal vez anecdóticos unos, técnicamente más específicos otros, tiene interés por lo siguiente. En la casa de Albacete existía un gran sótano comunicado con una red de túneles que nunca fue adecuadamente explorada. La primera inspección policial, que aparentemente se hace de forma exhaustiva, no encuentra el sótano. Encuentra todo lo demás que mencioné, ¿no? Pero no encuentra el sótano. E inclusive en ese allanamiento se dice, habiéndose recorrido todos los cuartos de la propiedad, se deja constancia que no quedan otros espacios por descubrir. Es como que hay un acto fallido diciendo no busquen más, que no hay ningún lugar oculto que conocer, porque sabían que había un lugar oculto. Ese sótano lo describen algunos trabajadores que habían trabajado en la vivienda, lo describen investigadores a posteriores. ¿Cuál habría sido la función de ese sótano? Dicen testigos que muchos años después aportaron sus declaraciones, ya fallecida doña Margarita, a los investigadores. Alguno que de jovencito había trabajado para doña Margarita, recordemos que era un aristócrata, entonces tenía una cohorte doméstica de empleados, ¿no? Que alguna vez, una sola vez, descendieron a ese sótano, lo describen como muy extraño, de paredes y pisos de azulejos blancos como un hospital, pero a la vez las paredes cubiertas con pesados cortinados de terciopelo rojo. Uno pensaría para atenuar sonidos que no sean escuchados del exterior, donde habrían observado elementos quirúrgicos. Claro, uno piensa en esos dos perritos decapitados cuyas cabezas se encontraron despellejadas dentro de un líquido conservante. Uno piensa, bueno, en las amputaciones del cadáver de Margot y dice, vaya a saberse qué macabras experiencias o experimentos hacía Margot en ese sótano. También hay quienes dicen que en esos sótanos se encontraron mesas con extraños símbolos y velas. Y aquí está entonces la acotación de satanismo, que alguna vez se barajó. ¿No se debería todo esto a que habría practicado Margarita algún tipo de culto satánico? Aquí hay un detalle importante que compartir. Y esto lo mencioné precisamente en el podcast sobre ingeniería simbólica, donde cité el caso de la mano cortada. Hay una corriente islámica que adora a Satanás y que bien Margarita puede haberse acercado a ella durante su proximidad con jerarcas rebeldes del norte de África a principios del siglo XX, que considera la ofrenda de manos como un valor superlativo de reconocimiento a la jerarquía a la que ofrendan, ¿no? A la que reverencian. Por eso en el título de este podcast, esta mención del satanismo tiene que ver con esta idea de un lugar subterráneo, con algunos elementos rituales. Puede tener que ver quizás con algún tipo de culto. Nunca esta posibilidad supongo que fue investigada, pero nunca completamente desvelada, tal vez porque no dejó pistas, rastros, doña Margarita, de su pasado
vinculado a algún tipo de ritual ocultista si es que lo hubiera habido. Ahora, aquí también es importante decir lo siguiente. La familia de Doña Margarita, el padre de Doña Margarita, el marqués de Villasante, era propietario de una de las más grandes bibliotecas de espiritismo de toda Europa, masón además. Shelby, el primer esposo de Doña Margarita, era masón y ella misma se confesaba muy interesada en el espiritismo. De aquí a suponer una práctica activa de la magia necrofílica, de la necromancia, hay un paso demasiado largo para el pantalón, pero digamos que no era una persona atea, materialista dialéctica y absolutamente ajena a las cuestiones espiritualistas o pseudoespiritualistas. Para decirlo de otra manera, y como solemos decir en Argentina, esta señora era del palo, es decir, pertenecía al ámbito de nuestras inquietudes o curiosidades comunes. Pero hay otro elemento importante. Recuerden ustedes que en 1950, 4 años antes, se habría producido cerca de un pueblito francés, La Javie, el primer pretendido descenso de los summitas. Quisiera entender que todos los seguidores de Al Filo de la Realidad conocen, aunque sea someramente, el pretendido caso Humo, una supuesta colonia extraterrestre desde 1950 en distintos lugares del planeta que comenzó a entrar en contacto epistolarmente primero, telefónicamente después, de forma más o menos personalizada luego, con investigadores del fenómeno OVNI en distintas partes del planeta para facilitar información sobre su historia, geografía, geología, tecnología y demás. En los 90, un psicólogo, todo un personaje español, Jordán Luis Peña, parecería haber admitido que fue todo su invento. Ustedes recordarán que tenemos un podcast donde entrevistamos al hijo de Jordán Luis Peña, que por el contrario sostiene todo lo opuesto, ¿no? De que Humo existe, es un planeta real y aquí hay visitantes de ese planeta. Y aparentemente la razón por la cual el padre llega a sostener que era todo un invento tenía que ver, por un lado, por su propia decadencia senil, también por sus propios antecedentes psicopatológicos. Jordán Peña era un tipo voy a emplear otro término, otro argentinismo, era un tipo muy jodido, muy manipulador, terriblemente inteligente, pero realmente un sociópata, del cual hasta quienes eran sus amigos reconocían esa naturaleza. Alguien que era capaz de jugar un doble juego. Suponer, porque resultó muy cómodo para la inteligencia española decir, listo, entonces confesó que él había inventado las cartas durante 30 años, ya está, cerremos el tema. Y eso es comodidad, mera comodidad intelectual. Jordán Luis Peña puede haber sido un tipo extremadamente inteligente y culto, más allá de sus perfiles psicopáticos, ¿no? Pero esa especie de profundo conocimiento de todos los campos del mismo para volcarlo en las cartas que enviaba a sus distintos corresponsales, implica casi una omnisapiencia que es muy difícil de creer, además de la cantidad de tiempo y organización de recursos para sostener durante tantos años una mentira. Dicho de otra manera, yo no creo, ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué él se atribuye por ego, por mitomanía? Y también porque en los últimos años de su vida, ya severamente afectado de Alzheimer, la manipulación y, acudo a otro argentinismo, las tendidas de cama, que algunos pretendidos ufólogos científicos le tendieron, podrían haberlo puesto en una situación de forzarle a decir cualquier tontería que los demás quisieran escucharle.
El tema es muy largo, es muy complejo. No estoy diciendo con esto que los humitas existan como tales y sean extraterrestres. Si ustedes me apuran, diría que estoy más cerca de creer que hay algún tipo de organización secreta paragubernamental que por determinados fines, y tal vez el caso de la mano cortada nos dé ahora una pista, montaron este escenario humita a través de algunas décadas. Y tanto es así que hace tiempo que pienso tendría que sentarme a trabajar en una teoría orgánica sobre humo y volcarla en podcast, pero el tema es tan complejo, está en la masa de información. Yo recuerdo que en mis intercambios con un fantástico investigador sevillano ya fallecido, Ignacio Darnaude, nunca lo pude conocer personalmente, pero nos escribimos innúmeras veces, y él tuvo la amabilidad de brindarme, de compartirme todo su archivo. Darnaude fue tal vez el mayor compilador de documentación humo en el mundo, al punto que una maravilla de la ufología como don Antonio Rivera acudía a Darnaude precisamente en busca de material, consejo, documentos, citas, datos. Y alguna vez, cuando Al Filo de la Realidad no existía como portal en internet y era simplemente un newsletter que llegaba a ustedes por mail, hemos publicado algunos artículos de Darnaude, quien tenía el placer irónico de escribir en un castellano, en un español decimonónico, riquísimo en la articulación del lenguaje, además del mensaje. Y les decía, en algunos intercambios con don Darnaude, y especialmente cuando él me comparte su material, conversamos también esta posibilidad. Estaba convencido de la naturaleza extraterrestre de quienes estaban detrás del fenómeno humo, pero también admitía con mucha apertura esta idea que yo proponía, ¿no? De una sociedad secreta, porque yo no pienso y no estaba pensando en ese momento en un organismo gubernamental o militar. Estoy pensando en algo como una especie de logia iniciática que también trata de manipular ciertos acontecimientos del mundo, montando, diría Borges, un clonuk bar orbis tertius. Para los lectores de Borges va la referencia. ¿Y qué tiene que ver el caso Humo con este episodio en Albacete? Se los cuento después de nuestra segunda y última pausa en el programa de hoy. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. A partir del 21 de mayo de este año 2024 estaré dictando en Pamplona, Navarra, España, nuestro taller presencial de armonización de viviendas y comercios. Conocimiento parapsicológico y metafísico para armonizar tu espacio vital, para eliminar malas vibras, para potenciar el rendimiento de tus actividades y de tu ser interno en eso que es la verdadera piel a través de la cual te conectas al mundo. Tu vivienda, tu casa, tu oficina, tu comercio, ese espacio vital donde te expresas con aquello que interiormente te define. Cómo armonizar, cómo energetizar, cómo proteger, todo en el taller presencial de armonización de viviendas y comercios, a partir del 21 de mayo de este 2024.
Si quieres iniciarte en la tradición mexica tolteca, conocer su filosofía, sus raíces, sus postulados, su cosmovisión y practicar aquellas ceremonias y rituales que te conectan con ese conocimiento, pocas oportunidades allí en España como la que ofreceremos a partir del 24 de mayo de 2024. Porque en nuestro retiro de tradición tolteca en Pamplona, Navarra, vamos a estar recorriendo y celebrando esta verdadera común unión con el universo, que es el espíritu de la toltequidad, del pensamiento tolteca. Realizaremos temazcal, nos reuniremos para cantar alrededor del fuego, compartiremos la huehuetlátoli, la palabra de los ancestros, enseñanzas de sabiduría transmitidas de generación en generación oralmente. Descubriremos cómo nuestro propio organismo es el templo, el receptáculo de las energías de la naturaleza que pueden ser vivificadas a través del espíritu consciente, con meditaciones guiadas, con prácticas de comunión con esa naturaleza. Nos moveremos en espacios abiertos, enfocados en el universo y estableciendo un canal de comunicación directo con nuestro espíritu, de una manera que sistemáticamente fue brindada y rescatada a través de los siglos por los herederos del conocimiento tolteca. Retiro de tradición tolteca en Pamplona a partir del 24 de mayo del 2024. Te invito a un nuevo instructorado en autodefensa psíquica, esta vez la primera cursada del mismo en el bellísimo balneario de Papudo, en Chile. Será el 19 y 20 de octubre de este 2024. Vamos a trabajar técnicas de esta disciplina creada en 1932 por la esoterista y psicoanalista británica Diane Fortune, que tiene que ver con identificar, con diagnosticar los factores de perturbación que el ser humano puede sufrir proveniente de los planos sutiles de la naturaleza, lo psíquico, lo espiritual, lo energético, lo astral, lo mental, y cómo contrarrestarlos. El 19 y 20 de octubre de este año 2024, primer instructorado en autodefensa psíquica en Papudo, Chile. Ahí nos encontramos.
Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y continuamos entonces en Al filo de la realidad, estableciendo el puente entre el caso Humo y el caso de la mano cortada. Bueno, ocurre que el sacerdote Enrique López Guerrero, autor de un libro, Mirando en la lejanía del universo, que fue editado en por Plaza y Llanés en 1978, y que es también, Guerrero era un humólogo, si me permiten el término, y ese libraco en particular resumía mucho del material sobre Humo en ese entonces, se hace eco de la versión que después ratifica Darnaude en su archivo, que a partir del año 1969, distintos investigadores, Darnaude fue uno de ellos, reciben cartas de Humita. Recuerdan el esquema, ¿no? Los Humitas envían correspondencia desde distintos lugares del mundo a otros investigadores en distintos lugares del mundo, donde cuentan, dan información sobre sí mismos, sobre su planeta, sobre su tecnología. Siempre se dice de los Humitas que nunca dieron información que no estuviera más allá del conocimiento más avanzado humano. Se supone que si eran extraterrestres, tendrían que facilitar alguna info que los humanos todavía no alcanzamos. Pero este punto para mí es muy interesante, porque si quieren ustedes creer que Jordán Peña se inventa todo, demuestra que Jordán Peña no solo sabía de todos los temas, sino que además estaba al día con la información más avanzada en todos los campos, en tiempo que no existía internet, que tenías que estar suscrito a revistas, buscar en bibliotecas. No, era muy difícil estar en la cresta de la ola de tantas disciplinas humanas simultáneamente. Ahora, quiero recordar también que Rafael Farrios, ¿quién fue Rafael Farrios? Un colaborador y amigo de Antonio Rivera, con quien escribe a medias el libro Un caso perfecto, sobre el supuesto aterrizaje de un ovni en San José de Valderas y en otra localidad próxima a Madrid, Aluche, y que tendría en su panza el ovni el símbolo Humo de manera permanente. El caso perfecto no resultó tan perfecto y hay muchísimas críticas que se hacen sobre el mismo. El tema es que Farrios, que era un creyente en Humo más ferviente que Rivera, porque Rivera por ahí tenía alguna duda, ¿no? Bueno, cuidado con esto. Pero Farrios tanto lo creía que Farrios era un pequeño empresario, pequeño industrial en el rubro electrónico, ¿no? Y sobre el techo de su oficina personal monta una escultura del símbolo Humo, con la confesa expectativa de que si los humitas lo veían en algún momento se acercaran a él. Pero Farrios, esto es lo que quiero aportar aquí, como buen ingeniero electrónico, tipo práctico, toma las descripciones de algunas de las maravillas humitas y trata de llevarlas al plano de la practicidad. Y en los 60 patenta lo que fue el primer desarrollo español. En ese momento era simplemente un diseño en el papel de una grabadora de voz sin partes móviles. Y yo aquí quiero hacer un mea culpa, ¿no? Cuando yo comencé a leer algo sobre el caso Humo allá en el 73, 74 del siglo pasado, recuerdo haber leído esto y yo me preguntaba con otros amigos, estábamos en el colegio secundario, teníamos, disculpen los jóvenes de ahora que van al colegio secundario, teníamos, pese a no tener ni redes sociales, ni internet, ni celular, teníamos una formación cultural bastante aceptable. Nos decíamos, pero ¿cómo se va a poder desarrollar un sistema de grabación de voz sin partes móviles? Uno pensaba en grabadoras, ¿no? De cassette, de discos de vinilo.
Bueno, la era digital trajo la grabación de todo sin partes móviles, ¿no? Y amasó una pequeña fortuna Farriols con las ideas que le daban los sumitas. Y vuelvo otra vez a lo que decía antes, si Jordán Penny estaba detrás de esto, se perdió la oportunidad de reclamar su parte de la torta, ¿no? Bien, el tema es que, vuelvo al sacerdote guerrero, en ese libro en particular, y esto lo ratificaba, les decía Darnaude, recibe una carta de los sumitas diciéndole que ellos habían estado en Albacete desde el año 50, realizando experimentos biológicos en los sótanos de una acreditada dama del lugar. Ustedes me dirán, bueno, pero si esto se conoce en el 69 y el caso de la mano cortada ocurre en el 54, perfectamente alguien puede haber inventado las cartas en relación a ese caso. Claro, la pregunta es ¿por qué relacionar ese caso en particular con el caso en particular de la mano cortada con el tema humo? ¿Por qué colocarlo en ese lugar y en ese momento? Pero las cartas a Guerrero avanzan y dicen, eso explica que los vecinos de Albacete se mostraran extrañados por la presencia de dos misteriosos visitantes de esta dama. No la nombra en ningún momento, pero es obvio que se refiere a doña Margarita, que en realidad eran dos hermanos nuestros que habían descendido en Francia en el 50 y estaban realizando experimentos allí. Porque es cierto que los vecinos de Albacete, cuando comienza la exposición mediática y judicial de doña Margarita por el tema de, llamémoslo genéricamente, la mano cortada, asocian con lo extraño que les resultó, piensen en esa mentalidad no conservadora, casi pueblerina de los 50 en España, la presencia de dos extraños individuos silenciosos que caminaban por las calles siempre juntos, delgados, altos y muy rubios, aparentemente nórdicos, y que serían huéspedes de doña Margarita. En el 69 las cartas sumitas nos ubican a esos dos personajes como humitas recibidos y hospedados por doña Margarita, que estaban realizando experimentos biológicos. Y acá voy a plantear la pregunta que les dije, a mí me llamó la atención. Esas cartas sumitas continúan diciendo, pero en el año 53 hubo que suspender abruptamente esos experimentos porque hubo un virus que se nos salió de control. Y los hermanos tuvieron que recoger todas sus pertenencias y retirarse, desaparecer de Albacete. Y me voy a detener en esto del virus, porque las cartas al padre Guerrero y las que tenía en su momento por lo menos, no sé qué habrá sido de su archivo personal, Darnaude, decían, ese virus se aloja preferentemente en globos oculares, la lengua y la dermis palmar, es decir, la piel de las manos, que son precisamente las partes del cuerpo extirpadas al cadáver de Margot. Y ustedes aquí dirán, bueno, Gustavo, pero todo el mundo sabía que a Margot se le había extirpado ojos, lengua, una mano completa y parte de la piel de la otra mano. Los que escribieron las cartas que publica Guerrero en el 69 no hacen más que vincular lo que ya se sabía. Es que yo no voy por ahí. ¿Saben por dónde voy a ir? Cuando yo conozco eso digo, qué interesante. Porque son las mismas partes afectadas en las reses y otros animales en las mutilaciones de ganado. Ojos, lengua y, si bien no tienen manos, membranas. Porque la dermis palmar es una membrana, fundamentalmente. ¿Qué se extrae a los animales en las mutilaciones de ganado? Ojos, lengua y partes de membranas, a veces de la ubre,
a veces alrededor del ano, del esfínter, y en alguna ocasión de la quijada. Pero fíjense que se repiten como constante. Yo no sé si esto es significativo o no. Ustedes pueden decirme, Gustavo, es una tontería. Sí, quizás lo sea, y quizás no. No puedo dejar de compartirlo con usted. Algo me alerta. Qué raro que hizo que se le estipa a Margot, y que según las cartas summitas se hizo porque estaba precisamente afectado por ese virus en las mismas partes del organismo que afectan a otros mamíferos superiores en los casos de mutilaciones de ganado. Yo los quiero retrotraer a viejos encuentros en este podcast donde hablamos, por ejemplo, de virus recombinantes como experimentos de guerra bacteriológico que se salieron de control en la Argentina de los años 80, ¿no? Y un laboratorio francés de por medio, Transgen. Y en un punto me pregunto, a ver, este Transgen, los remito a ese podcast donde desarrollé los antecedentes de ese laboratorio vinculado con la Dumont. La Dumont, la misma que había diseñado ese plástico que no había salido al mercado, pero que aparece dentro de las ampolletas de vidrio con el signo Mita que se encuentra en San José de Valderas. Permítanse tomar una hoja de papel y anotar, así, tipo ayuda a memoria, los puntos que acabo de constatar. ¿Hay ahí alguna imbricación que merece ser analizada? Bien, hasta aquí tenemos el papel de los summitas y los nazis, Gustavo, bien. Porque algunos investigadores señalaron el hecho de que, considerando la filiación ideológico-político de doña Margarita, los vínculos que doña Margarita tenía con distintos servicios de inteligencia, recuerden, no era una señora, digamos, de alta sociedad, con ciertas simpatías ideológicas, era una activa espía al servicio de la derecha española. Plantean la posibilidad de que esos dos extraños visitantes tan silenciosos y de aspecto nórdico no hayan sido, obviamente, extraterrestres summitas, sino nazis. Más concretamente, médicos nazis, huidos, obviamente, de la Alemania, que continuaban realizando sus experimentos, porque recordemos que para la misma época lo tenían a Mengele, ya en Sudamérica, tratando de reconstruir los laboratorios para avanzar con los experimentos. ¿Recuerdan nuestro trabajo sobre Cándido Godoy? La población brasileña que tiene el más alto índice de gemelos de todo el planeta. Es decir, los que aprovechando la ruta de ratas habían escapado, no solo de Alemania, habían escapado de la persecución de los aliados, tenían en España un territorio neutral donde sentirse a salvo y fortalecerse y recuperar recursos y avanzar en algún tipo de trabajos. Yo tengo la fuerte sospecha que la mutilación del cuerpo de Margot no es el producto de una mente desquiciada con enorme ascendente psicológico o emocional sobre quienes la rodeaban, obligándoles a hacer y aceptar cosas que ellos no hubieran querido. Yo estoy fuertemente, o sospecho fuertemente, no puedo decir estoy convencido, sospecho fuertemente que doña Margarita extirpó esas partes del cuerpo de su hija, convencida que tenían algún tipo de contagio viral que había que evitar que se saliera de control. Y me pregunto si esos animalitos que esos últimos años anteriores ella acumulaba y acumulaba en la casa y que vivían siempre enfermos, según cuentan en la época todos los vecinos, pese a que doña Margarita los cuidaba con extrema atención
invirtiendo el dinero que fuese necesario en recursos, no eran precisamente, porque estos animalitos eran parte del esquema experimental de esos dos extraños personajes que durante tanto tiempo, por lo menos 3 años, convivieron con doña Margarita en los oscuros aposentos de su enorme y nunca bien conocida mansión. ¿Qué eran esos túneles? Seguramente muy anteriores, pero no desconocidos y tal vez sí aprovechados por todos los que estamos hablando, Margarita, los dos nórdicos y demás, que llegaban no solo a los fundamentos del palacete de Albacete, permítame la rima, sino que tenían acceso desde el propio sótano. Por ahí hay una rama que merece ser investigada, pero creo que aún puede depararnos algunas sorpresas. Hoy la casa de doña Margarita ya no existe, se ha derruido. Creo que hay un conjunto de locales comerciales en ese solar. Ignoro si los túneles fueron cegados o perviven en el inframundo, ¿no? Aún debajo de superficie. Pero este es el panorama interesante e incidental a otras temáticas, sin embargo, que veníamos planteando en Al Filo de la Realidad. Tal vez nunca sepamos la verdadera identidad de esos dos extraños huéspedes que tenía doña Margarita. Tal vez nunca sepamos si doña Margarita estaba definitivamente loca y pudo evadir los peritajes y evaluaciones profesionales, si estaba absolutamente cuerda y salvó a la sociedad de una dispersión virósica que podría haber sido fatal, o había comenzado a perder sus facultades y su equilibrio emocional porque había observado cosas que el común de los mortales no suele observar, aún ella que venía de un historial, ¿no?, de una vida personal donde sin duda vivió y vio cosas que la mayoría de los mortales no transita jamás. Este es el caso de la mano cortada. Y como suele ocurrir en estas lides, nos quedan más preguntas que respuestas. Espero que hayan disfrutado lo que hemos compartido hasta aquí, o cuando menos que les incentive a buscar más información y documentarse con más profundidad, y a algunos investigadores oyentes tal vez tomar la antorcha, ¿no?, tomar la posta de la investigación que aquí proponemos y desarrollarla también con mayor profundidad. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, el reencuentro fraternal, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, chau, hasta nuestro próximo encuentro.